Cristiano Bendición presenta Tiempo de Bendición con el pastor Tito Escalante. Sé parte de la gente de bendición. De bendición. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1. Ese capítulo 1 contiene en primer lugar un saludo a los hermanos en Roma y manifiesta el apóstol Pablo, a quien se atribuye la carta, el deseo de visitar Roma. Y a mí me parecen interesantes algunas cosas de este capítulo 1. En primer lugar, el apóstol Pablo está interesado en la salvación de todas las personas. La carta a los Romanos es una carta muy valiosa para la iglesia cristiana, pero no solamente para la iglesia cristiana, sino para todos los seres humanos. Pablo es un judío comprometido con su religión, pero que se ha encontrado con el Cristo resucitado, y que al encontrarse con el Cristo resucitado, él entiende por el Espíritu que Dios está interesado en la salvación de todas las personas. En ese sentido, el apóstol en el versículo número 14 dice que él desea manifestar esta revelación, ir y hablarles del evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y la Reina Valera traduce ahí: soy deudor. Pablo se siente comprometido con la salvación de todos los hombres. Y en esta parte donde se traduce a griegos y a no griegos, lo que está diciendo es que a todas las personas, gentiles o no, es decir, judíos o gentiles, a los que han estudiado mucho, como a los que no han estudiado nada. Versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y el versículo 16 probablemente es uno de los primeros versículos más famosos de la carta a los romanos. En el caso de los cristianos nos alienta, nos anima el versículo 16. Y en el caso de los que no son cristianos todavía, esto debe darles esperanza. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Viene diciendo Pablo: yo quiero anunciarles el evangelio a ustedes, entendiendo el evangelio como la nueva y buena noticia de la salvación por medio de Jesús de Nazaret. Lo que Pablo predica es el evangelio, y el evangelio es la buena noticia. ¿En qué consiste el evangelio? En que el hombre se puede salvar creyendo en Jesús de Nazaret. Pablo, habiendo sido un judío y habiendo toda su vida estado en el pasado dedicada a los ritos del judaísmo, ha encontrado en Jesús lo que el judaísmo no le pudo dar. Pablo está en la categoría de los sabios, de los estudiosos, de los que tuvieron el privilegio de ser formados por un maestro. No estamos hablando de una persona a la que cualquiera con una historia, con una fábula y con una leyenda
pudiera convencer, sino que estamos hablando de una persona que conoce las fábulas y las leyendas vigentes en el mundo greco-romano, pero que un día, camino a la ciudad de Damasco, tuvo el privilegio de encontrarse con el Cristo resucitado, habiendo él en el pasado sido un perseguidor de los creyentes en Cristo. Pero cuando él viene y se encuentra con Jesús, la manera de vivir, la manera de pensar del apóstol Pablo es transformado de manera radical. Ahora, para los judíos, el hecho de que alguien se convirtiera en un seguidor de Jesús era una cosa que a ellos les daba pena. Porque Jesús no pertenecía a ninguna de las sectas más importantes del judaísmo, como eran los fariseos y los saduceos. Jesús, se decía, era un carpintero, un hombre sencillo que había logrado aglutinar a una considerable cantidad de seguidores. Pero que en el caso de la clase sacerdotal, de los saduceos, ellos no se sentían atraídos a seguir al maestro. Entonces, convertirse en un seguidor de Jesús pudiera ser, dentro de las clases sociales de la época, objeto de ser menospreciado, a tal grado que alguno que se convirtiera en seguidor de Jesús, las altas clases sociales dentro del judaísmo lo pudiesen ver de menos. Ya te hiciste seguidor del carpintero, ya te hiciste seguidor del hombre de Nazaret, del Galileo. Por eso es que el apóstol Pablo señala de que él va a hablar de Cristo y que al hacerlo él no tiene vergüenza, porque él sabe lo que significa Cristo. Amén. Él sabe lo que significa Cristo. Yo no sé cuántos de los que están aquí este día algunas veces pasa al entrar a una iglesia o le pregunta para dónde vas, da pena decir para dónde se va. Hay personas que ocultan su Biblia cuando van a su iglesia para que nadie sepa que es hermano. Escucha la alabanza en un volumen bajo para que nadie vaya a sospechar que se hizo evangélico. Le pregunta, hey, ¿para dónde vamos? Por ahí, a dar una vuelta. Pero cuando una persona entiende y conoce a Jesús de Nazaret, ya no le da vergüenza nada. Es más, considera un privilegio ser tenido como un seguidor de Jesús de Nazaret. Un privilegio. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. ¿Y vos para dónde vas? Para el billar. Ah, no, yo voy para la iglesia. ¿Para dónde vas? A adorar a Dios. ¿Y vos? A echarme el partido. Son mundos distintos. A mí me diera mucho más pena ir a estar viendo 22 hombres piernudos jugar fútbol que venir a adorar a Dios. Porque a la cancha eso es lo que van a ver, a 22 hombres, más el árbitro y los dos laterales, va. Ya llegamos a 25 hombres. Aplaudirle a un hombre, gritar por un hombre. Ahorita hay un cambio, porque ahorita aplaudimos al Rey de Reyes, adoramos al Rey de Reyes, gritamos para el Rey de Reyes y no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Y yo sé que hay muchos evangélicos que les gusta el fútbol. No es el caso de hoy, pero lo que Pablo dice es que de esto vale la pena hablar y que no hay que avergonzarse. Muchas veces la gente anda hablando más de partidos políticos y de la política que de Jesús.
a cada rato actualizan sus estados en sus muros de cuántos goles. No, ponen ahí, no, gol. Y nunca ponen un gloria a Dios en sus espacios. Si el día que alguno de esos jugadores famosos que tiene tantos fans el día de hoy le ofrezcan un mejor salario en otro equipo, se va a ir. Se va a ir. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor permanece fiel. Y con Él siempre podemos contar, porque Él no cambia de equipo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para... Pablo entendió que en el judaísmo y en los ritos del judaísmo el hombre no podía ser salvo. Que a lo mucho que el ser humano llegaba era a una vida falsa, a convertirse en un farsante. Es lo mucho a lo que llegaba. Y más adelante lo aborda en el capítulo 2. Ustedes pueden leer toda la carta, no es pecado leer toda la carta. Porque tú que dices no robarás, roba, dice. Porque tú que dices no cometerás adulterio, cometes adulterio. Entonces él entiende que dentro de el ritualismo del judaísmo no hay salvación. Es como creer que por solo venir a una iglesia la persona es salva. La persona es salva cuando le entrega su vida a Jesús. No, si yo estoy yendo a la iglesia, pero mientras no hay una disposición a creer en Jesús y a aceptar lo que creer en Jesús implica, la persona sigue perdida. En los tiempos del Nuevo Testamento, el término que se usa para salvación es otorgado exclusivamente a los emperadores. Los emperadores eran los que tenían el poder para poder salvar. Si alguien estaba en la arena y un gladiador estaba a punto de ejecutarlo, el emperador tenía un dedo, el dedo gordo. Ustedes han visto eso en algunas películas ya. Si el emperador le perdonaba la vida, levantaba el dedo. La vida de esa persona estaba en manos del emperador, pero si el emperador decía el dedo hacia abajo, ¿qué pasaba con la víctima? Lo mataba. El término es soter. El único soter que entendía la gente en el mundo grecorromano era el emperador, era el único salvador. Porque él con sus ejércitos podía ir y salvar a alguien. Pero viene el apóstol Pablo y atribuye el poder salvador a Dios y al Cristo resucitado. Y dice que ese poder salvador es anunciado por medio del Evangelio. Entonces Pablo está diciendo, la noticia que yo les traigo es que ustedes pueden ser salvos, que no necesitan del emperador, que no necesitan del imperio para ser salvos, porque la salvación ahora viene a través de la persona de Jesucristo. Esto me hace, dice el apóstol Pablo, me hace sentirme honrado de ser portador de tal anuncio. Pudiera ser que para los demás romanos esto sea causa de vergüenza, pero lo que sucede es que el que viene a Cristo es salvo y el que no viene a Cristo está perdido. Y aquí hay un concepto que se va desarrollando a medida que la carta avanza, y es el hecho ¿de qué nos salva Jesús? Jesús nos salva en primer lugar del maligno, porque el diablo existe
Yo no creo en él, pero el diablo existe, porque yo creo en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús, hermano? Yo en el diablo no creo, pero sé que existe. Entonces lo primero que hace el evangelio es que ata al hombre fuerte que nos ha tenido gobernados toda la vida, ata al poder maligno que nos ha tenido oprimidos y que nos ha procurado matar desde el día que nacimos. Porque si hay algo que el diablo ha tratado con todos los seres humanos, todos los que estamos aquí y los que no están aquí, es destruirlos desde que nacemos. Es más, en los últimos 50 años ha procurado matar a la gente antes de que nazca, promoviendo el aborto. Pero ahora nosotros nacimos y desde siempre ha estado interesado en destruirnos. Destruirnos. Ha utilizado cualquier clase de arma en contra de nosotros. Ha dañado nuestro ser interior. Nos ha llenado de complejos. Nos llenó de traumas. Ha lastimado nuestra vida. Ha dañado nuestra autoestima. Y crecemos llenos de inseguridad. Crecemos creyendo que no valió la pena estar aquí. Crecemos pensando en que la vida es lo peor que nos puede haber sucedido. Porque el diablo ya ha destruido desde pequeñitos en los seres humanos la imagen y la gloria de Dios que está en el ser humano. De tal manera que el ser humano crece vacío. Y lo engaña el maligno, seduciéndolo hacia el pecado, haciéndole creer que el pecado le va a dar el significado a su existencia. Y entonces desde pequeñito aprende el ser humano a fumar, aprende a alcoholizarse, se involucra de manera promiscua y prematura sexualmente, tratando de llenar el vacío que hay ahí, porque el diablo está destruyendo su vida. Una persona que fuma toda su vida va a tener problemas graves de salud. Una persona que ingiere licor toda su vida va a tener problemas graves de salud, porque eso es contrario a nuestra naturaleza, a la naturaleza de la creación de Dios. Una persona que se involucra sexualmente a temprana edad fuera de los términos establecidos dentro del matrimonio es una persona que va a tener problemas. Pero el diablo vive engañando a la gente. Entonces viene Pablo y dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Es poder de Dios para salvación. Viene un Salvador, y la figura del Salvador la entienden los romanos perfectamente. Es uno más poderoso que cualquier poderoso, porque solo un poderoso puede sujetar y someter a aquel que está gobernando a alguien. Entonces, lo primero que lo salva el Señor es del maligno. De lo segundo que lo salva es del mal y de todas las consecuencias negativas que el mal trae sobre las personas. Primero quita el poder que se ejerce sobre nosotros, y segundo hace un proceso de desintoxicación en la vida humana. Qué palabra más difícil esa. Cuando una persona viene a Cristo, esa persona tiene una conversión, producto del arrepentimiento. ¿Y qué sucede entonces? La manera en la que mira la vida cambia. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo ¿quién? A todo el que cree. Aquí viene la otra cosa. ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa confiar en que Él tiene el poder para salvarnos. Creer en Jesús significa estar dispuestos a vivir bajo su gobierno.
Porque hay mucha gente que cree, pero que su vida no mejora porque sencillamente no se somete de manera voluntaria al gobierno de Dios. Entonces, aunque creen, siguen bajo el gobierno del maligno. Y entonces entran en el dualismo de vida, porque por una parte quieren seguir a Dios, pero por otra parte todavía son esclavos de los hábitos destructivos del pecado. Entonces las personas van a las iglesias, pero no mejoran su vida porque no cambian los hábitos. Y entonces, aunque creen en Cristo y sienten la presencia de Dios y se gozan en un culto, por otra parte siguen siendo esclavos de sus propios hábitos, porque el creer solamente se ha quedado en el plano del convencimiento en la persona. Y el convencimiento va a requerir de la decisión seria que le va a conducir al convertimiento. Y el convertimiento va a producir un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay un momento en el que se convierte a Dios, que cree en Dios de tal manera que decide vivir su vida para complacer a Dios. Que decide vivir su vida para el reino de los cielos. Que entiende la persona que el pecado y todas las consecuencias que él trae no ha traído ningún beneficio a su vida. Y entonces esta persona entrega su vida a Cristo. Y entregar su vida a Cristo, ¿qué es? No es otra cosa que vivir para Dios. Es de la renuncia voluntaria a nosotros mismos. Es lo que dice Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ajá. Yo no sé cuántos de ustedes han creído de verdad en Cristo, hermanos. Buen grupo. Primero al judío, dice. Al judío primeramente. ¿Por qué primero al judío? Porque es dentro del judaísmo que nace la iglesia de Cristo. Porque son ellos los primeros que tienen la revelación, porque a ellos Dios les dio la ley, a ellos Dios les dio las promesas, porque a través de ellos vino Yeshua, vino el Salvador Jesucristo. Y también, ¿a quién? Al griego. ¿Y a quién representa el griego? Representa a los gentiles, a nosotros. Los judíos creían que los únicos que podían ser salvos eran ellos. Pero Dios le revela al apóstol Pablo que la salvación es para todos los que creen. Que no hay ninguno que esté maldito de tal manera que vaya al infierno, sino que todos pueden ser salvos. Algunas veces yo he evangelizado a alguna persona, he hablado del Señor y dice: hermano, yo ya estoy maldito. A mí mi abuela me pactó y me entregó al diablo desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Pues ahora no importa eso. Porque si una persona le entrega su vida a Jesús, todas las maldiciones que el pecado haya traído sobre su vida son rotas y destruidas. Amén. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que todo lo que usted necesita para recibir la salvación es creer en Cristo. Es depositar su confianza en el Hijo de Dios. Es entregarle su vida a Cristo. Es dejar de vivir para usted. Así como uno tiene la vida, así hay que entregársela al Señor. Algunas veces la vida viene medio raspada, así entrégasela a Dios. Y muchas veces lo más normal es que uno le viene a entregar la vida al Señor cuando la tiene hecha pinol. El puro chingaste le trae uno a Dios. Todo hecho a pedazos. Ahora, hay que ser inteligente. Antes de que la vida de uno esté hecha pinol,
Hay que entregársela, tal vez tenga algunos sus raspones, usted ya va, pero no importa. Venga al taller del maestro y el maestro le va a dar una vida nueva. Amén. El versículo 18 inicia el tema de cómo el ser humano ha resistido a Dios. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque los hombres, en lugar de recibir el anuncio de la nueva vida en Jesucristo, lo que hacen es detener con injusticia la verdad. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que el ser humano, al oír el evangelio, en lugar de arrepentirse, se pone más rebelde. Es como cuando los hijos están en una edad promedio. Voy a ser así como hipotético, me voy a inventar una edad. Están como en la edad entre los 13, 14, 15, 16 y 17 años. Te lo regaña, el papá le dice a la niña, mira hija, ese muchachito no te conviene. ¿Qué no ves que está horrible? Ese niño no estudia, ni trabaja, ni se peina. Y entonces la niña, en lugar de oír a la mamá, dice, para que más le duela, voy a andar con él. Pero mi amor, le dice la mamá, esa criatura no te va a llevar a ninguna parte buena. Más le duele. Y entonces la muchacha allá anda con él, se toma besos con él, la sube al Facebook, lo pone como perfil, anda en la calle agarrada de la mano y abrazada. Entonces, en lugar de hacer lo correcto y decir, de veras mamá, te voy a escuchar. No. Y le dan duro. Vení para acá y la agarran del pelo y ya te vi ahí en la calle, ahí en la Plaza Mundo te vi. Y ¡plau! Le da con la chancleta y al día siguiente está peor. Es más, le acaba de dar duro y le acaban de desmelechar toda y ya le está llamando. Fíjate que me pegaron por vos, pero eso todo lo que hace es que te ame más. Tenerle lástima a tus hijos, mira la cara de ese hombre, cómo te van a salir esas criaturas. Porque en lugar de obedecer y de decir, mi mamá tiene razón, hombre, de veras que te está, pero rechocado, ¿verdad? Y llora de feo, o sea que si ser feo doliera, te pegaría alaridos todo el día, mano. Pero en lugar de eso, se obstina. Y ella lo ve guapo, ella dice, yo sé que yo le voy a cambiar esa carita que tiene, yo lo voy a hacer hermoso, yo lo voy a despercudir. Y entonces eso es lo que dicen. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios está entonces ejerciendo sus juicios sobre la humanidad, porque la humanidad, en lugar de aceptar la verdad, se volvieron más obstinados en su manera de vivir. Y la palabra obstinado se traduce al castellano del Salvador en Soyapango como se volvieron más amigos de Shrek. Porque lo que de Dios se conoce, se les es manifiesto. Dios se ha revelado, Dios se los ha manifestado. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que Dios existe? ¿Saben por qué sabemos que Dios existe? Porque Dios ya lo manifestó, hombre. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y el hecho de que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo estas entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El apóstol Pablo ha venido predicando el evangelio, dice que no se avergüenza, porque el evangelio es la predicación de la salvación a través de Jesucristo, y que el hombre, en lugar de aceptar la predicación del evangelio y de convertirse a la verdad, en lugar de eso, lo que ha hecho es que se ha hundido más en el pecado. Ajá. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas.
Hay una teoría que dice que todo el universo se originó a través de la explosión de una supernova, el Big Bang. Se necesita más fe para creer en el Big Bang que para creer en mi Cristo vivo. Se necesita más fe para creer que estalló una superestrella y que entonces las moléculas se integraron en cadenas de átomos y de no sé qué, y entonces se originó una... Se necesita más fe para creer en eso. Mi Biblia dice que hay un Dios que en el principio creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, el sol, la luna, las constelaciones, los cuerpos celestes y todo lo que hay en el planeta, los animales que hay en el mar, los que están en la tierra y los que vuelan en el aire, todo fue creado por él. Y dice también que al sexto día Dios tomó polvo de la tierra e hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Amén. Ahora, cuando nosotros morimos, sorpresa, ¿saben en qué nos convertimos? En polvo otra vez. Entonces, es científico poder comprobar que el hombre, tal como la Biblia dice, fue formado del polvo de la tierra. Por eso dice después, polvo eres y en polvo te convertirás. Dicen los científicos que cada ciertos años uno va cambiando todos los tejidos de la piel. Y todos los días, usted cuando se restriega así, restriéguese ahorita, mírese lo que le salió. Tierrita. Eso es tejido muerto que su piel al exfoliarse saca. Nosotros somos algo así como algunas culebras, ¿verdad? Que dejan todo el cuero. Lo único que nosotros no dejamos el cuero entero, sino que lo vamos botando por partículas. En lugar el hombre de venir y darle gloria a Dios, lo que hizo fue hundirse más en el pecado. Versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, porque algo dentro del ser humano siempre le dice que Dios existe. Hay algo ahí adentro. Hay algo allá adentro. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de los ateos del siglo XIX y del siglo XX es gente que se resintió con Dios y todos ellos tienen una razón, una historia, algo desafortunado que les pasó que los hizo resentirse con Dios? Pero que en el fondo ellos creían en Dios, porque sin Dios no hay ateísmo. Para que haya ateísmo se necesita Dios. Porque si no, el ateísmo estaría luchando contra algo que no existe. Y para que luche contra algo que no existe, no puede haber algo que no existe si no existe en realidad lo que existe. Saber qué dije de lo que existe. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se creyeron que eran súper inteligentes y que por lo tanto podían cuestionar la existencia del Dios vivo. Y su necio corazón fue lleno de tinieblas, significa eso. Entenebrecido, es lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y entonces no adoran al Dios vivo, pero adoran a los hombres. Adoran a las aves. ¿Saben ustedes que hay ecosantuarios? Se le llaman santuarios a los lugares en donde los animales andan libres. Y hay países en los que hacen más escándalo porque matan un conejo en la calle que por 200 seres humanos que asesinan. Gran escándalo porque mataron un tigre. Porque hay una tendencia detrás de los movimientos ecológicos por la adoración de las cosas creadas. Nosotros creemos que hay que cuidar la creación de Dios, pero nosotros no creemos que hay que adorar y elevar a la categoría de Dios a la creación de Dios. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios?
Dios los dejó que hicieran lo que quisieran y los entregó a inmundicia. En los malos deseos de su corazón significa las concupiscencias de su corazón. De modo que, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio, eso es deshonrar el cuerpo. Pero el apóstol dedica un trozo en este pasaje a hablar de lo más vil que el diablo hace para deshonrar la creación de Dios, que es el ser humano. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Cambian la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el Creador es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí viene lo más bajo que el diablo lleva al ser humano en el deshonrar el cuerpo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De modo que también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, el ser humano deshonra el cuerpo con los tatuajes, con los piercing, con todas esas cosas que hablamos ya. Pero lo peor, lo que el diablo lleva al ser humano es al cruce de su género. Entonces, el diablo quisiera que los hombres terminen siendo mujeres y que las mujeres terminen siendo hombres. De eso está hablando aquí. La mujer se vuelve lesbiana y el hombre se vuelve homosexual. Ahora, en la época del apóstol Pablo, esto se daba en los altos niveles. Como ya mencioné, muchos de los emperadores se comprobó históricamente que eran homosexuales. Porque esto es lo más bajo a lo que el ser humano puede llegar. Es lo más contrario a la naturaleza humana. El hombre fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Y cuando este orden se subvierte, el hombre es reducido a lo más vil y menospreciable que hay. Es una desgracia esto. El pecado lleva al hombre en una ruta en la que el plan del enemigo es destruir la imagen que Dios ha colocado en el ser humano. Si esa es la venganza del diablo, el ser humano está en fuego cruzado porque es la guerra entre el diablo y Dios. Entonces el ser humano está tratando de destruir la imagen de Dios en el hombre. Desde pequeño le mete dudas respecto a la existencia de Dios, daña su identidad, daña su persona. Pero ¿saben qué es lo bueno? Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y para que todo aquel que en él cree tenga vida y vida en abundancia. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El ser humano sin Dios está perdido y va a ir de mal en peor. Va a ir de mal en peorísimo. Y la única opción que el ser humano tiene para mejorar su vida es entregársela a Cristo. Estimado amigo y amiga, si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas entregarle tu vida a Cristo, te invitamos a que hagas la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy te pido que me perdones y que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Te ruego que rompas todas las maldiciones que a causa de mi pecado han venido sobre mi casa.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme parte de la gente de bendición. Ahora te invitamos a que busques una iglesia cerca de tu comunidad o, si lo prefieres, únete a la familia del Templo Cristiano Bendición. Estamos ubicados en Antigua Calle Tonacatepeque, Urbanización Las Margaritas, frente a las bodegas de la ex INSA, 300 metros al norte de Unicentro Soyapango. ¡Te esperamos! El Templo Cristiano Bendición presentó Tiempo de Bendición con el pastor Tito de